Yo nací en una familia totalmente disfuncional, no entendía nada del mundo espiritual, no le encontraba el sentido a nada, ¿no? Y a partir de ese momento yo caí en una profunda depresión. Entonces ahí empecé a investigar y empecé a entender que habían leyes que regían todo, y cuando tú violas esos principios, lo que tienes es una vida sin sentido. Samuel Gavilán, psicólogo, terapeuta corporal y guía en procesos de propósito, acompaña a personas a parar, sentir y volver a lo que realmente son. ¿Qué son las 12 leyes espirituales? Hay 12 leyes en el mundo interior que lo rigen todo, y que si las violas, sufrirás. ¿Cuál dirías que es la más importante? Es la ley del... Desde esa observación, tú puedes tener una vida súper plena. ¿Cómo hacemos para observar los pensamientos, para no identificarnos con ellos? Un pensamiento no es la verdad, sino una... que eso es como el mayor punto y el más revelador de todos. ¿Cómo pasamos de ese estado de necesidad a abundancia? El dinero simplemente es un papel de intercambio. A mí me gustaría que todas las personas de este mundo llegaran a ser millonarias, porque se darían cuenta que ahí no está. Es el enemigo del propósito. ¿Es necesario llegar a sufrir tanto como para empezar a buscar la espiritualidad? Claro, yo nací en una familia totalmente disfuncional, no entendía nada del mundo espiritual. Fui a un colegio donde realmente lo veía un absurdo, o sea, para mí era absurdo ir al colegio porque me sentía, por así decirlo, que no estaba aprendiendo, que no estaba aprovechando mi vida. Yo he sido un frustrado toda mi vida, sacaba malas notas, pero yo sabía que tenía un potencial, ¿no? Luego en el mundo laboral lo mismo, o sea, no le veía ningún sentido trabajar 8 horas para que darme unas migajas para que yo pueda pagar impuestos, o sea, no le encontraba el sentido a nada, ¿no? Y a partir de ese momento yo caí en una profunda depresión que me costó mucho salir. La salud mental para mí fue un tema muy, muy candente, ¿no? Entonces ahí empecé a investigar y empecé a entender que habían leyes que regían todo, pero que yo no las estaba siguiendo, que las estaba violando una y otra vez. Y cuando tú violas esos principios, lo que tienes es la desdicha. Lo que tienes es, bueno, pues una vida sin sentido. Al principio, tu cuerpo, ¿vale? Porque es como, por así decirlo, el salvoconducto que está entre el mundo espiritual y el mundo físico, te susurra. Después te acaba hablando y por último te acaba gritando. Entonces, la depresión simplemente, o la ansiedad o el estrés, que ya es como muy evidente que lo tienes, es cuando ya te grita. Y ahí es cuando, bueno, también hay niveles, pero llegas a un punto que estás ahí entre la vida y la muerte, ¿sabes? Porque, ostras, vivir, por así decirlo, bueno, como si fueses un zombie, es desquebrajador, o sea, es brutal. Entonces ahí es cuando por fin dices, ostras, algo estaré haciendo mal, ¿no? Empieza la humildad de decir, porque hasta que llegas a la depresión es todo arrogancia. Tú sabes vivir, tú sabes hacer, tú sabes todo, pero, ostras, estás sufriendo un montón, ¿no? Y ahí es cuando por fin dices, ostras, voy a ver qué hay de nuevo, porque a lo mejor me estoy percibiendo, me estoy comportando, estoy haciendo cosas que no van acorde a mí, ¿no? O algo me estoy perdiendo, por lo menos, ¿no? ¿Cómo una persona se puede dar cuenta? Es decir, alguien que aún no ha llegado como a esa conexión con la espiritualidad o con lo que le quieras llamar, con algo superior o que está muy identificado con el personaje, ¿cómo alguien puede darse cuenta de que está en ese modo? Observa los resultados que tienes en tu vida. Observa los resultados que tienes en tu vida y te estarás dando cuenta si estás en la inconsciencia, estás dormido, apegado a un personaje, o si los resultados van acorde a ti, es que por lo menos estás empezando a despertar. Ese es el mayor indicativo. Por así decirlo, los resultados será cuando el cuerpo te habla o la vida te habla. No esperes a que la vida te grite, ¿sabes? ¿Qué son las 12 leyes espirituales? Las 12 leyes espirituales son las leyes que lo rigen todo, igual que la ley de la gravedad, que no se ve en ningún sitio, pero todos estamos pegados a la Tierra. Hay 12 leyes en el mundo interior que lo rigen todo, y que si las violas, sufrirás. Y que si las sigues, no es que tengas ningún premio, el propio premio es la satisfacción de cumplirlas y la satisfacción de estar conectado contigo mismo. Y eso es prácticamente lo que rige todo. De estas 12 leyes, indaguemos un poco en ellas, ¿cuál dirías que es la más importante? La más importante, y que en sí misma esta ley ya podría hacerte vivir muy bien, es la ley del mentalismo. La ley de la mente, de que todo es mente. Y que desde esa observación de la mente, tú puedes tener una vida súper plena. ¿Por qué? Porque observas
el personaje, observas el ego, el yo, no te identificas con la emoción, no te identificas con el mundo externo, aunque lo necesitas y vives en él, pero ya no te involucras emocionalmente, y cuando no te involucras emocionalmente tienes la capacidad de que las cosas no te hieran, por lo menos a nivel interior. ¿Cómo hacemos para observar los pensamientos, para no identificarnos con ellos? Soledad, sentarte en un banco, observar la mente, como si fuesen nubes que pasan, como si fuesen personas que pasan por delante de ti. Tú no te vas con ellas cuando estás sentado en una terraza tomando un café. Simplemente observa a las personas pasar. Pues lo mismo pasa con los pensamientos. Si tú te crees el pensamiento, vas a estar involucrado en un sinfín de emociones, vas a ser una montaña rusa. Ahora, si tú no te subes en esa montaña rusa, que observas el pensamiento y lo ves como una propuesta neuronal, ok, gracias mente, según tu experiencia, me envías esta información, perfecto. Ahora tú decides si actuar o no actuar, pero ya no actúas en el pensamiento, ya no te vistes del pensamiento y actúas desde ahí. Que eso es como el mayor punto y el más revelador de todos. Para alguien, a mí me intento ponerme en la piel de alguien que ve esto y que escucha el mentalismo, ¿no? La ley espiritual, el mentalismo, puede crear como un poco de... ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Cómo le harías? O sea, dime un ejemplo clarificador que ejemplifique, ¿no?, que esta ley existe. Por ejemplo, el victimismo. La mayoría de nuestra sociedad vive en el victimismo, en la queja. O sea, observa eso. ¿Eres realmente eso? ¿O tienes capacidad de elegir? ¿O realmente puedes tomar otras decisiones en tu vida? ¿O puedes elegir desde la responsabilidad? El observador es la responsabilidad. El victimismo es el niño que se cree el personaje y que bueno, pues se queja, cree que el mundo le debe algo. Observa eso, ¿no? Es como el punto más... O la dependencia emocional, o el estrés. El estrés es mental, completamente mental. Es querer traer el futuro de forma acelerada al presente. Porque crees que en el futuro por fin vas a obtener esa sensación de paz. Cuando llegue el futuro te vas a sentir mejor, pero es un espejismo, es un engaño, es el mayor engaño de la mente. Cuando tú... Hay 3 niveles, ¿vale? Hay 3 niveles. Está el personaje, ¿vale? Está el observador del personaje y luego está el observador del observador. Cuando llegas simplemente al primer punto, que observas el personaje, eso ya es un logro, eso ya es una pasada, porque ya no te involucras emocionalmente. A mí personalmente me pasa que cuando me pongo a observar, enjuicio mis propios pensamientos. Como, joder, mente, otra vez, tío, ¿qué me estás contando? Como que pongo juicio en mis pensamientos cuando realmente no los elijo, ¿no? O sea, es Claro. no sirve para nada. ¿De dónde viene eso? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlos? No para cambiar los pensamientos, que supongo que eso es consecuencia, sino para no autoexigirnos de algún modo, por ejemplo, cuando estamos meditando. O meditando, da igual la palabra, cuando estamos simplemente estando quietos. ¿Qué podemos hacer para no cabrearnos con nuestros propios pensamientos? Cuestionándolos, dándote cuenta de que simplemente un pensamiento no es la verdad, sino una propuesta. No, duda de ellos. Duda de la veracidad de tu mente. Porque ahí es cuando te desdoblas, da un paso atrás. Observa todo eso y duda de eso. Ostras, ¿esto por qué me viene? ¿Cuál es la intención subyacente de este pensamiento? O sea, ¿qué es lo que quiere que haga la mente para sus propios fines? Ostras, estoy que al punto de llamar a mi ex, claro, llega un pensamiento, oye, escríbele a tu ex. ¿Por qué? Porque de alguna forma, de esa forma el ego se ensalza y te sientes mejor. Pero observa ese pensamiento. ¿Por qué viene ese pensamiento? Pues seguramente viene porque tienes la necesidad de tener una persona a tu lado. ¿Y por qué viene la necesidad de tener una persona a tu lado? A lo mejor es porque no te estás priorizando. Y a lo mejor es porque no te estás atendiendo a ti primero, no te estás eligiendo a ti primero. Y por eso tienes la necesidad de escribirle a tu ex de una relación que está rota y que sabes que es tóxica y que no va a volver, ¿no? Ese es el constante rumiamiento que nos tiene a todos enfermos y locos perdidos. ¿Y los pensamientos aumentan en calidad? ¿O siempre tienen esa parte de quiero como satisfacer ahora mismo lo que sea que necesito? Muy buena pregunta. Los pensamientos, a medida que tú los vayas observando, los pensamientos negativos, el ego, ante un intento desesperado, te va a empezar a mandar pensamientos positivos, que ya es un logro, que ya está muy bien.
¿sabes? Sí. Y que las personas pueden vivir así toda su vida y está genial, ¿no? Porque ya son pensamientos empoderantes, son pensamientos que te vienen y que, bueno, te dicen, ostras, qué guay, ¿no? Vas a pasar un rato guay, tú puedes, tal. Son pensamientos que, de una forma u otra, es un intento desesperado para que te sigas creyendo al ego. Pero como digo, insisto, esto está genial. Ahora, siguen sin ser verdad. ¿A qué te refieres con eso concretamente? Que los pensamientos no son verdad. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ostras, este podcast va a salir de puta madre. Es un pensamiento que a mí me ha venido, ¿no? En el tren. No lo sabes. Es una expectativa ya que te estás creando. Es positiva, está muy bien, pero es una expectativa. Y cuando tú sueltas las expectativas, sueltas los apegos de una forma u otra, te abres al fluir de la vida. Porque yo no sé y si va mal, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. De hecho, es la mente, es el personaje, ¿no? Porque que salga bien el podcast, ¿qué significa? Que yo estaré contento porque habré tenido un reconocimiento, porque quiero esa validación que necesitaba de pequeño de algún modo, y eso te evita el fluir, entiendo, ¿no? El estar en el momento presente. Exacto. Exacto. Quiero indagar más en este tema de los pensamientos. Vale, no son realidad los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo real? Bueno, en realidad sí que son reales porque son muy reales para nosotros. Ajá. Lo que pasa es que no es la verdad. Hay que distinguir. Son realidad porque están en nuestra mente, nosotros los vemos y somos, vamos, más que evidente, ¿no? Que tenemos pensamientos, pero no son la verdad. Eso es como el punto, ¿sabes? No sé quién me puso un ejemplo sobre ahora yo cojo el vaso, te lo tiro a la cabeza y como 50 personas viendo y hay 50 perspectivas diferentes de por qué ha pasado y la realidad neutra, por decirlo así, es que hay un animal que ha cogido este objeto y que lo ha lanzado, ¿no? Y que todos son interpretaciones de algún modo. Yo tengo una teoría y creo que en el futuro la ciencia lo va a comprobar, Sí. y es que en realidad aquí están todas las versiones de tu vaso. O tú tienes aquí todas tus versiones, ¿vale? Hay una gama que está desde el drogadicto hasta la persona de éxito. En base a mi configuración de creencias y en base a mi estado de consciencia, yo veré una u otra. Qué interesante. O sea, como si fuese un holograma. Es espejo, ¿no? O claro. sea, es lo que tú percibes por tu momento concreto de la vida y por tus creencias. ¿Cómo aumentamos el nivel de conciencia, Samuel? Básicamente entregándonos, dejando ir, haciendo consciente. Es un trabajo diario. Hay mucha gente que me dice, Samuel, ¿qué tal en la ayahuasca? Me voy a fumar el bufus. Mira, la marihuana, tal. Y yo te digo, los retiros, todo eso está muy bien. Y puedes hacerlo y te puede proporcionar una experiencia muy gratificante. Pero luego, haz el trabajo. ¿Y qué es hacer el trabajo? Hacer el trabajo es que cuando tú veas que hay una emoción en ti, la observes, la localices en el cuerpo, veas dónde está y por último te abras a ella. Pues ahí vas a ver por qué ha venido y te va a revelar muchas cosas la propia emoción, porque simplemente es un mensaje que tiene el cuerpo de darte información, ¿no? O un pensamiento, o cuando alguien te chilla y tú tienes un desajuste emocional. Eso simplemente es un mensaje de tu cuerpo, que hay una creencia que sostiene esa emoción y por lo tanto simplemente observa, te entregas, te abres a esa emoción, no te va a comer, la emoción nunca ha matado a nadie y por último te liberas de ella. A medida que tú vayas haciendo esto y vayas observando los pensamientos y vayas creando ese hábito, tú vas a ir elevando el nivel de conciencia. No hay trucos en la espiritualidad. ¿Cómo lo haces? O sea, pragmáticamente, ¿tú cómo lo aplicas eso? Ponme un ejemplo de tu vida en el que hagas eso. Vamos a poner un ejemplo contigo, ¿vale? Rememora una emoción que te haya surgido en estos últimos días o hoy, una emoción o un conflicto que hayas tenido con alguien, un choque emocional. Mira, te voy a contar de hecho la experiencia que pasé ayer con Ancho. Ancho también me habló mucho sobre lo que me estás diciendo de cómo dejar ir, sucumbir a la emoción y yo como 7 es lo último que he hecho en la vida, ¿no? Siempre he tenido las drogas, las chicas y la comida o el ordenador para no sentir nada. Y cuando haces eso durante suficiente tiempo, te entra una ansiedad crónica, un estrés crónico que es huir todo el rato. Bueno, de hecho, cambio de casa desde que tengo 19 años cada menos de un año, tío. Porque estoy huyendo. Huyo de las amistades, huyo del sitio donde estoy y siempre he huido mucho. Y ayer me caló mucho
porque yo soy hipocondríaco de por sí. Es como una consecuencia que va ligada al estrés y al huir. Entonces, durante varias épocas de la vida, pues una época pensaba que perdía el ojo derecho, que esto estaba un poco más infundado por la realidad. Otra que tenía SIDA, otra que tenía no sé qué cosa. Y ahora pienso, la de ahora, es que tengo algo en la cabeza, porque como pienso demasiado, acumulo mucha energía y creo que me está dando, pues yo qué sé, algún tipo de cosa dentro de la cabeza. Y ayer dije, vale, este miedo está guiando mi vida ahora mismo. Y me puse, cuando estaba a punto de dormir, dije, vale, voy a ponerme en la peor de las situaciones. Voy a intentar imaginarme, y eso era muy duro para mí, ¿eh? Voy a intentar imaginarme que voy mañana al médico, me hacen un escáner, me encuentran el cáncer que me pienso que tengo y me muero en 3 meses. Y yo estaba sufriendo, tío, estaba sufriendo de una forma... Y mi mente como, oh, el podcast mañana, el no sé qué. Y volvía la atención a esa sensación y estaba como al principio respirando, intentándolo notar y tal. Y me pasé unos minutos pensando y como intentando sentir, más que racionalizando. Y al terminar me sentía muchísimo más en paz. Luego estaba en mi mente, no has hecho suficiente bien. Creo que deberías haber sufrido más. Creo que deberías haber notado más. Pero... cuando terminé, fue una liberación bastante fuerte. Eso es el ejemplo que me pasó justamente ayer. Pues ese es el ejemplo. Ese es el trabajo. No hay más trabajo que ese. Localizas dónde tienes la emoción, no le pongas palabras, no le pongas etiquetas, el cuerpo no entiende de palabras, localizas la emoción, el miedo a que te pase algo aquí, la angustia, la culpa, el podcast. Te paras, cierras los ojos, soledad, observas, lo localizas y te abres a esa sensación de miedo, de culpa, la emoción, no el pensamiento, la emoción, y te abres a esa sensación, te abres. De hecho, es como que te rindes a ella. Una cosa que puedes hacer también, cuando estés en ese estado, es, vida, dame más de esto, dame más de esta sensación hasta que se agote. Llevo evitando llorar toda la vida y cuando te pones a llorar es como, ¡guau! ¡Qué guapo! Voy a intentar seguir porque sé que después de haber llorado me siento como en una paz que hace mucho tiempo que no tengo. ¿Y cómo tú llevas tiempo haciendo esto, entiendo? ¿Sigues aplicándolo en tu vida? Sí, sí, claro. Vale. ¿Cómo te sientes una vez vas abriéndote a sentir esas emociones? Liberado. O sea, todos tenemos en nuestra mochila cargas que no son nuestras, cargas inútiles que no nos sirven, creencias que no están acorde a la realidad. O sea, tenemos una cantidad de basura que simplemente lo que haces es ir liberando. Cuando le ves el truco a la mente, lo que haces es ir desmontando mochilas, ir descargando mochilas o ir desinstalando programas que te hacen que vivas una vida más tranquila y más feliz. Y sobre todo que veas la realidad cada vez más acorde a la verdad y a la realidad. ¿Cómo hay esa relación? ¿Por qué ves la realidad más acorde? ¿Porque has ido limpiando o cómo funciona? Claro, porque estás despierto. O sea, cuando despiertas, ¿qué es? Que ves la realidad tal cual es. Cuando estás dormido, ¿qué es? Que ves un sueño, ves una ilusión. ¿La ilusión cuál es? La ilusión de la mente. La ilusión por la cual tú ves la realidad que está configurada por esas creencias, esos pensamientos, esos traumas que has vivido y que se han configurado como una estrategia de supervivencia. Ahora, cuando tú te vas librando de eso y vas desmontando todo aquello que te pasó, todo aquello que te creíste o cómo tú interpretaste la realidad, vas viendo la verdad y te vas despertando. En Zoom Out siempre hablamos de tomar decisiones conscientes, de cuidar el cuerpo, de cuidar la mente y también el dinero. Porque el dinero bien gestionado se puede convertir en una herramienta para conseguir la libertad y bienestar. Hace tiempo hice una inversión inmobiliaria por mi cuenta y la verdad que fue todo bastante lío. Mucha burocracia de por medio, muchísimo imprevisto, menos rentable de lo que parecía, y todo esto no hubiera pasado si hubiera conocido a Equito. Equito es una app que te permite invertir en propiedades inmobiliarias por menos de 100 euros. Literal 100 pavos, sin bancos, sin intermediarios, sin necesidad de conocimiento siquiera. Lo mejor, te conviertes en inversor de inmuebles reales, que te darán un beneficio mensual. Es una forma de poner a trabajar tu dinero sin complicarte demasiado la vida y muy rentable. Si te pica la curiosidad, échale un ojo al link que está puesto en la descripción. Quizá este puede ser un primer paso para poner a trabajar tu dinero por ti, que para evolucionar en la vida no hace falta complicarse tanto la vida. Volvemos a la conversación. Dime,
El mentalismo, primera, anotada y check dentro de la cabeza. Dime otra muy importante. Otra muy importante, por ejemplo, es la ley de trascendencia, que es un poco lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, la ley material, que en el mundo espiritual se ha demonizado mucho y es una ley que no han tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque la materia es como el hilo conductor entre el mundo espiritual y el mundo de la materia. ¿Cómo compaginamos? Eso es una muy buena pregunta que me surge siempre. Me olvidé de hacerla ayer a hecho. ¿Cómo integramos la parte material con la parte espiritual? Tenemos que... O sea, demonizamos el ego un poco, ¿no? Porque lo vemos como algo negativo, pero imagino que es necesario porque al final somos seres individuales. ¿Cómo integramos estas dos partes? El ego es necesario y tiene su función y de hecho sin ego seguramente no habría consciencia. O sea que eso es simplemente tenemos que entrenar a la mente para que esté a nuestro servicio y no al servicio del ego. Eso es lo más importante. Pero luego tenemos que entender que el mundo material es el mundo del ego, es el mundo donde el ego se desenvuelve. Es, por así decirlo, nuestro mecanismo para relacionarnos, ¿no? Pero no debemos apegarnos a lo material. O sea, yo siempre digo lo mismo. No niego nada de lo material, pero tampoco me apego a ello. O sea, mi intención, por ejemplo, siempre está en ayudar a los demás y eso va correlacionado con materia, con dinero, con posesiones materiales, etc. Pero cuando tú tienes un apego, o sea, te identificas con lo material y crees que a través de la materia tú te vas a poder vivir de forma íntegra, ahí es cuando te pierdes. Ahí es cuando vuelven las emociones, vuelves a identificarte con el ego, etc. No sé si se entiende lo que digo. Sí, se ha entendido. Yo creo que todo el mundo está muy guiado por el ego cuando es más joven, entiendo. ¿Eso tiene un motivo cultural aprendido de la escuela y de los padres? ¿O es normal que cuando eres más joven tengas más ego? Porque yo me imagino personas de 20 años escuchando este podcast diciendo que tienen que conseguir todo en la vida y, tío, yo aún estoy en parte en ello. ¿Tú sabes de dónde viene este motivo por el que nos identificamos más con el ego cuando somos más jóvenes? Es cultural 100%. Mira, hay dos momentos exactos donde el ego se refuerza muchísimo, donde el ego se construye, ¿vale? Uno es al nacer, ese es el pecado original, el pecado de separación. Nosotros estamos en la barriga de nuestra madre, nos sentimos en conciencia de unidad, conectados con el todo, y al separarnos de nuestra madre, que ese es el origen, que lo trato mucho yo en mi libro, el origen, te desprendes de él y entonces tienes la sensación de separación. Yo estoy separado de mi madre, por lo tanto, tengo esta angustia de que me deben proveer y me deben cuidar. Todo niño tiene un susurro del alma, el cual de pequeño está muy marcado. Ellos son muy auténticos, les llega un mensaje, quieren agua, la quieren y quiero agua y tal, pero llega un punto donde todo niño tiene que decidir entre seguir los impulsos de su alma, de su intuición, o seguir las directrices de su madre o su padre o de su entorno. El 100% de los niños elige lo segundo, la segunda parte donde el ego se refuerza, ¿vale? Tercera parte donde el ego se refuerza, la personalidad, los traumas, el constructo social, cultural. Por eso, en los templos budistas a los niños de pequeño ya se les enseña la observación de la mente, porque si tú enseñas desde muy pequeños a observar la mente, luego de mayores no tienes el cacao mental que tenemos nosotros. Sigues teniendo ego, porque los budistas siguen teniendo ego, pero ya no tiene el poder que tiene aquí en Occidente, ¿no? Y luego está a los 18 años, que es cuando se cierra el círculo. Se cierra el círculo por la etapa evolutiva del cuerpo. Se acaba de formar el cerebro, tal, y es como que se completa la personalidad. Sí. Y ahí es donde ya la crisis de los 30, la crisis de los 40, no sabes qué hacer, no tengo propósito en la vida, estoy perdido. Ahí es donde encontramos realmente el mayor núcleo de personas dormidas. Pongámonos justo en eso. Tengo 18 años, estoy perdido en la vida. ¿Qué consejo darías? Lo primero que yo diría a cualquier persona que está perdida en la vida es silencio. Silencio, meditación, observación, buena alimentación, pero sobre todo silencio. Tenemos otra ley que es la ley del ritmo, que nos dice que tenemos un constante estímulo de cosas que nos hace que nos desequilibremos. Por eso los retiros de silencio, el vipassana, se han puesto tan de moda. Porque cuando tú capas todo estímulo externo, la ley del impacto, ¿no?
lo que haces es que, como si fuese un charco, ¿vale? Donde tú hay agua y la vas removiendo, todo está lleno de barro, no se ve el fondo, pero cuando tú estás en silencio y empiezas a capar esos inputs, el barro poco a poco se va bajando y tú vas viendo con claridad. Ese es el mayor consejo que le daría a cualquier adolescente, porque hoy en día los adolescentes lo único que necesitan es a su parte espiritual. Es que no necesitan nada más. Y yo he tenido cientos y he ayudado a cientos de adolescentes y de forma gratuita, pagándome, de todas las maneras. Y lo único que necesitan los adolescentes a día de hoy es su parte espiritual. Silencio, meditación y observar la mente. Y qué difícil, tío. Qué difícil. Porque, claro, es que esto está... Tienes 18 años, ¿sabes? Estás empezando a drogarte, a beber, a tal... Hay muchísimo ruido. Es victimizarse, ¿no? Este argumento, pero sí que es verdad que creo que nuestra sociedad nos proporciona las herramientas para poder hacer lo que quieras, porque tienes móvil, ahora es súper fácil dejar de ser pobre y empezar a ser rico, pero es muy difícil en comparación a antes, cuando no había tanto estímulo, cuando no había redes sociales, scroll infinito y todo eso, poder estar en quietud y entender qué es lo que realmente has venido a hacer, ¿no? De algún modo. Claro. ¿Tú lo vives así? ¿Ves que todos hemos venido a hacer algo en concreto? Sí, totalmente. Es como... Yo cuando hablo de propósito siempre miro el fractal del universo, de mi cuerpo. Imagínate en un cuerpo. ¿Qué es el fractal, Perdona que El fractal es que se repiten los mismos patrones en el cuerpo, en el universo, en el planeta y en el propósito de vida. Vale. Si tú, por ejemplo, tienes una célula de la mano, la célula de la mano tiene su función. Y lo que hace es, pues, fabricar piel, hacer que no entren infecciones. Y la célula del riñón lo que hace es filtrar tóxicos, ¿de acuerdo? Cada una de las células tiene una función, un propósito y un para qué. Igual que en el ecosistema. Si tú te vas al mundo natural, todo tiene un porqué, todo tiene un motivo de existencia. Aunque la rana, su motivo de existencia sea simplemente procrear para que se mantengan, yo qué sé, sus depredadores, pero todo hay un ecosistema donde hay un baile perfecto entre el que nace, el que se produce y el que muere. Todo tiene un porqué. Entonces, las personas que tenemos una consciencia, un ego, tenemos un porqué espiritual. Y todos hemos venido aquí a hacer algo y está escrito. Y entiendo que lo ligas con el propósito de cada persona, ¿no? Claro. Cuéntame un poco cómo ayudas a la gente en tus terapias, no sé cómo lo llamas, en tus programas, tus mentorías. ¿Qué es lo que acostumbras a hacer con ellos? Lo que acostumbro a hacer es darle orden, claridad, que encuentren su propósito de vida y darles las herramientas para que a partir del momento en el que trabajan conmigo hagan el trabajo. Yo siempre digo, haz el trabajo. Entonces, lo que hacemos es hacer un viaje a la infancia, porque ahí es donde el propósito de vida está más candente, aunque hay muchas formas de llegar al propósito de vida. ¿Por qué está más candente en la infancia? Porque eres más puro, no hay tanto ego. Nosotros siempre queremos ser como el de al lado. Quiero ser futbolista porque te has visto el futbolista y sí que has visto algo de ti en el futbolista, pero a lo mejor lo que has visto en el futbolista es su constancia, es su perseverancia, es su actitud, pero no te quedes en el qué. ¿Sabes? En el que está haciendo futbolista, futbolista, futbolista. Y tú a lo mejor no tienes los dotes para ser futbolista, pero sí tienes los dotes para ser constante, para tener esa actitud, ¿de acuerdo? Vete siempre a la esencia. ¿Qué hacías cuando eras pequeño? ¿Qué se te daba bien? Yo ahora, por ejemplo, con mi hijo lo veo súper bien. Mi hijo va a ser investigador. No sé si va a ser investigador, ingeniero que va a investigar, yo qué sé, la vacuna del cáncer, o va a ser un investigador de la consciencia y va a ser un maestro espiritual, no lo sé, pero tiene ese propósito, investigar, llegar al fondo de la cuestión, llegar al fondo de la esencia, ¿no? ¿Qué es lo que te acostumbran a decir tus clientes cuando les preguntas eso? ¿Qué es lo que se le daba bien cuando eran pequeños? Normalmente las personas no se acuerdan, entonces tenemos que hacer un llamado a que tengan conversaciones con sus padres, con sus abuelos, la persona que lo crió, las fotos, los dibujos que hacían. Entre los 0 y los 7 años, 0 y 9 más o menos, desde 7 y 9, es el primer ciclo de vida. Normalmente los ciclos de vidas van en torno a los 7, 9 años. Entonces, en esos primeros ciclos de vida, ahí tú tienes todo lo necesario, ¿vale?, para saber cuál es tu propósito de vida. Las cosas que te pasaron, por ejemplo, no son porque sí. Si todo tiene un porqué, significa que todos los acontecimientos de tu vida tuvieron un motivo para que tú te desarrollaras y para que tú llegaras a un propósito de vida. No es casualidad que las personas maltratadas psicológicamente por sus parejas
acaben ayudando a otras personas psicológicamente cuando tienen una relación tóxica o cuando sus parejas les agreden. Lo que les sucedió tiene un porqué y un propósito. Lo entiendo. ¿Qué relación... Tú hablas mucho sobre marca personal, tú, Samuel. ¿Qué relación tiene con el propósito la marca personal? Bueno, las nuevas tecnologías nos han ofrecido un camino brutal, bueno, tú lo sabrás más que nadie, ¿no? Para desarrollar nuestros propósitos. Antes, yo siempre lo digo, un alfarero no podía ir a televisión a hacer marca personal. Era muy complejo, ¿no? Que tú aparecieras en un programa haciendo alfarería. No imposible, pero complejo, ¿no? Quizás los esfuerzos para llegar hasta allí no te merecían mucho la pena para luego lo que ibas a vender, ¿no? De alfarería. Hoy en día eso ha cambiado. Y las redes sociales nos permiten mostrar cómo tú haces alfarería y cómo poder vender tus jarrones a todo el mundo. Entonces, yo tengo una teoría, aquí la gente se me va a echar encima y me van a matar. Me encanta. Y es que todos hemos venido a ser autónomos, empresarios o emprendedores, como quieras. ¿Por qué? Porque si tú te vas al Paleolítico, nadie te ofrecía un sueldo por la comida. O nadie te ofrecía un sueldo por trabajar. Tú tenías que cazar, tenías que construirte la casa, y de alguna forma u otra tú tenías que coger la responsabilidad, ¿no? de tu vida, de tu trabajo, de lo que hacías, ¿no? Entonces, eso aún está en nosotros. Lo que pasa es que nos conformamos, por miedo, por nuestro autoconcepto, elegimos trabajos que no van acorde a nosotros o que no nos satisfacen emocionalmente o espiritualmente, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría de que de alguna forma u otra todos deberíamos tener un proyecto paralelo de lo que realmente te apasiona. Los hobbies eran del ciclo pasado. Ahora lo que tienes que tener es una marca personal que desarrolles tus pasiones, que a lo mejor no te lleva a nada, que a lo mejor sí, da igual, pero por lo menos tienes esa tranquilidad espiritual de que tú estás cumpliendo tu propósito de la vida, ¿no? Es tirar del hilo de la curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir presente? ¿Qué es lo que te hace entrar en estado de flow? Claro. Eso es el mejor indicador para entender cuáles son tus intereses, que al final la vida es eso. Al final nuestra mente se ha apoderado de nuestra vida y lo que hacemos es, a cambio de seguridad, cambiamos pues 8 horas de nuestra vida, que es todo. Pero ya no solo las 8 horas, es el coste de oportunidad que pierdes porque tú has nacido para algo, tío. Yo esto lo he debatido muchas veces, el hecho de que todo el mundo debería de emprender. Claro, desde mi configuración psicológica y genética, como le quieras llamar, yo lo veo así. Pero también quizá hay gente que, no sé, estoy intentando contraargumentar sin pensarlo, pero yo imagino que hay gente que ha nacido para colaborar en proyectos de otros, porque su configuración es así, no es tan impulsiva, futurista, y es más bien como organizadora y metódica, por lo tanto, sí que sus dones son más tendientes a ayudar en un proyecto. ¿Cómo lo ves eso? ¿Tú crees que el 100% de la gente debería de ser ella misma su empleadora? ¿O? Sí que es verdad que no todo el mundo hemos venido a ser líderes de un proyecto y es verdad que muchas personas se añaden a un proyecto, pero que tenga sentido para él o para ella. ¿De acuerdo? Que lo que haga tenga un valor espiritual. Porque si no, te conviertes en una máquina, en un proceso, en una persona que hace procesos deshumanizantes. Esto deshumaniza. Claro. Y que no le ves sentido a poner tuercas en un sitio y venga a poner tuercas y venga a poner tuercas. No hay por ahí trascendencia, ¿sabes? Entonces, muchas personas no vienen a liderar un proyecto, pero sí que creo que toda la persona viene a colaborar en un proyecto que tenga relación con él y sobre todo que aporte nuevas ideas. Que tenga esa actitud emprendedora. Completamente. Hay gente que critica muchísimo la inteligencia artificial y cosas así. Eso es puro miedo. Al final lo que estamos haciendo es automatizar tareas que van a hacer sufrir a una persona, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es el de la escoba. Claro, hostia, qué putada, ahora la escoba va a quitar el trabajo. Tío, no te tienes que agachar a recoger la mierda del suelo. O sea, has quitado un trabajo que a la mayoría de gente, o si no al 100%, no le va a gustar. No vayas en contra de la evolución, al contrario. Todos somos creadores, tenemos parte de Dios, de crear, ¿no? Dentro nuestro. Para mí sí que creo que es necesario esa creatividad. Había un gráfico muy bueno que vi, que era el de la habilidad que tienes y la tarea que estás realizando. Son X y Y, ¿no? Habilidad que tienes y la tarea que estás realizando. Si se encuentra en el punto en el que te cuesta realizar la tarea,
por lo tanto tienes que ejercer como tu conocimiento, tu inteligencia mental, te encuentras en estado de flow. Una vez ya sabes hacer esa tarea y tienes las habilidades muy por encima de lo que estás haciendo y se convierte en algo repetitivo, ahí es cuando sufres, ahí es cuando necesitas más. Y, por ejemplo, en el... No sé, me voy a inventar el porcentaje, pero en el 80% de los casos de los empleos, lo que pasa es que haces siempre absolutamente lo mismo y no evolucionas. Un funcionario, o da igual, o en el mundo privado, una persona que entre a llamar todo el día, acabas sabiéndotelo de memoria y no puedes sostener ese aburrimiento crónico, tío. O sea, estás hipotecando tu vida. La seguridad es el enemigo del propósito. Hemos vendido nuestra vida a la seguridad, a 4 perras que nos dan a final de mes, y eso deshumaniza a cualquiera. Entonces, tú decides si vencer tus miedos y emprender tu propio camino o seguir sometido a un horario y a un empleo donde no le ves futuro. Pero que sepas que lo que te mantiene ahí es tu miedo, es la búsqueda de la seguridad. La seguridad, o sea, yo cuando me llega el dinero, lo que hago, lo primero de todo es soltarlo. Lo que hago es soltarlo. Yo en el banco no tengo más de 1.000 euros. 1.000, 2.000 euros. No tengo más de 2.000 euros en el banco. ¿Por qué? Porque eso me mantiene activo. Porque eso hace que mi mente trabaje. Cuando yo tengo seguridad, que diga, mira, tengo aquí un remanente, 20.000 euros, 30.000 euros, me vuelvo tonto. Sí, me vuelvo estúpido. Porque te apalancas. Completamente. Hay un concepto que me encanta, que es el de forzar salir de tu zona de confort mediante, por ejemplo, mudarte a un barrio donde pagas demasiado por tu alquiler. O sea, exacto, tu cuerpo innatamente se va a adaptar al proceso. Pagas 2.000 pavos por alquiler, pues de algún modo vas a conseguir ganar ese dinero. Y la comodidad es completamente... La seguridad y la comodidad es el enemigo del propósito. Me parece una súper buena frase. La tolerancia a realizar tareas repetitivas puede ser un enemigo. Y también, claro, nosotros de personalidad parecida, pues es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en mi vida he tenido, ¿cuántos trabajos? 40, 45, y no duraba más de 6 meses en ninguno, porque cuando llegaba en el momento en el que sabía hacerlo perfectamente, ya no lo aguantaba. Al principio me parecía súper estimulante. ¡Guau! ¡Cuántas cosas nuevas! Claro. Tengo que aprender un montón de cosas. Cuando me volví recepcionista en el hotel, me encantó, era súper estresante, porque tenía que aprender mucho, pero a la que ya llevaba como 8 meses me estaba emborrachando mientras servía copas porque no sabía ya cómo sostener esa tolerancia. Entonces, todo puedes verlo, todo es perspectiva, bendición o maldición, ¿no? Para mí, tener poca tolerancia a realizar tareas repetitivas es lo mejor que me ha pasado, porque me permite perseguir mis intereses, que ya no propósito, ¿sabes? Tu interés, tu curiosidad, eso que te hace sentirte presente. Eso es algo que es un don, en mi opinión. Sí, totalmente. Aquí hemos venido todos a revelar información de lo oculto. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma u otra nosotros debemos ser investigadores para traer nueva información al mundo, porque vivimos en el mundo de la información. De hecho, todo es información, hasta esta mesa es información, ¿no? A nivel de átomos. En último término, todos hemos venido aquí a traer información de lo oculto. El médico, cuando opera, lo que hace es extraer su sabiduría de lo oculto para sanar a esa persona o para curar a esa persona. Cualquier trabajo que cojas ahí fuera, a no ser que sea deshumanizante, lo que haces es traer información de lo oculto. Eso es lo que nos mantiene con vida. Eso es justamente lo que te pasaba a ti. Tú tenías que extraer información de lo oculto para empezar a realizarte en tus nuevos trabajos. Pero cuando tú ya no tenías que extraer información de lo oculto porque se volvía repetitivo y no era un reto para ti, te aburrías y te ibas o te drogabas, ¿no? Paliaba la sensación de incomodidad. ¿Y cómo sabemos cuál es la información del oculto que tenemos que sacar? Por la intuición. Por así decirlo, yo cuando he venido aquí no me he preparado nada. O sea, en el metro, en el AVE, decía, voy a fluir, tal. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra confías en que esa intuición fluirá. ¿Cuál es la diferencia entre ego y fluir? El ego es de la mente. El ego lo tiene que tener todo preparado. El ego se habría preparado posibles respuestas para aquí, para darte, ¿no? ¿Y cuál es la esencia? La esencia es una sensación, es el susurro del alma. La vida te dirá todo, o sea, en conjunto, que vayas a las decisiones del ego. Pero la intuición incluso a veces te podrá decir que vayas a contracorriente o que innoves o te dará información completamente nueva que incluso puede ser que no esté bien vista a los ojos del mundo, ¿no? Recordemos que Van Gogh se murió sin vender ni un solo cuadro. A día de hoy un Van Gogh
cuesta a lo mejor 20 millones de euros. Estuvo revelando información de lo oculto. Pues lo mismo nos sucede a nosotros, ¿no? Hay un concepto aquí que traté ayer con Ancho que me gusta mucho, que es el de la disciplina. La disciplina para mí es ego. Y aquí vamos a entrar en detalle. Y yo he sido el máximo promotor de la disciplina, ¿eh? Sí. Pero me da la sensación que cuando estás yendo en contra de tu alma, de tu llamado, necesitas muchísima disciplina para realizar algo. Por ejemplo, cuando estás en el colegio, yo lo recuerdo eso como muerte en vida, ¿no? O cuando estás en una universidad que no te gusta, que sufres mucho. El problema es que si tú... Hay una frase que odio, que es: para lo que queda en el convento me cago dentro. Esa frase, ¿cuánto daño habrá hecho? Porque te queda un año de universidad que no te ha gustado ninguno de los 3 años, lo terminas porque no te ha gustado. El coste de oportunidad es todo lo que sí que te gustaría hacer que no has hecho, pero aparte de eso, estás hipotecando tu futuro porque vas a trabajar de algo que no te ha gustado anteriormente. Entonces, para mí la disciplina se requiere para conseguir cosas que no te van a gustar. Ese es el concepto. Pero, por otro lado, cuando tú tienes que ir al gimnasio y no te gusta, pero sabes que quieres ir porque te sienta bien y tal, también se necesita... No sé si el concepto es disciplina o si es otro concepto. Eso es lo que te estoy intentando preguntar. Muy bien. Es una pregunta muy elevada a nivel espiritual y es correctísimo, es correctísimo. La disciplina es para hacer cosas que van en contra de tu alma. Tú no necesitas disciplina, tú lo que necesitas es estar contigo y fluir contigo. Cuando tú quieres ir al gimnasio y hay algo que te dice que no vayas, es de una forma u otra tu ego, que quieres mantenerse en una forma de control. Pero si tú coges conscientemente, te preparas la mochila, conscientemente bajas las escaleras, conscientemente entras en el gimnasio, conscientemente levantas la pesa, no hay esfuerzo, no hay disciplina. Es que cuesta discernir entre cuándo está siendo disciplina y cuándo... Ancho decía que era compromiso contigo mismo, la diferencia. Una cosa es disciplina, la otra es compromiso. Hay una cosa que me gusta mucho de Naval Ravikant, siempre lo coteo, la verdad, sí, pero bueno, no me voy a cansar, que dice que no, o sea, la disciplina es un indicador de que no estás yendo por el camino correcto. Que cuando tú te disciplinas para hacer algo es porque no estás fluyendo. Y también tiene el concepto de que la inspiración es perishable, que la inspiración se va. Es decir, tienes que aprovechar en el momento que te venga la inspiración para hacer eso. Y nosotros, como humanos dominados por nuestra mente, intentamos planificarlo todo, como, vale, voy a hacer esto para luego poder hacer esto, para luego tal. Y quizá cuando te levantas no quieres hacer el meeting que te has puesto por miedo a estar solo al final y por intentar validarte a través de lo que haces. Quizá lo que necesitas es ver qué te sienta bien hacer en ese momento, ¿no? Sí, aquí volvemos a lo mismo. O sea, siempre podemos hacer las cosas desde el ego, desde el miedo, ¿no? O podemos hacerla desde el amor. Pasa lo mismo con el gimnasio, ¿no? Tú puedes ir al gimnasio por miedo a verte feo, por miedo a engordar, por miedo tal, o puedes ir por amor a lo que haces, ¿no? Cuando tú encuentras esta vicisitud, siempre identificas, ¿no? Ostras, no me apetece ir al gimnasio, pero ¿quién está hablando realmente? ¿Quién está hablando? El que está hablando es una persona que sabe que ir al gimnasio le duele y que no quieres ponerse a ese dolor. Ahora, cuando tú lo haces desde el amor, tú vas al gimnasio y no te duele en absoluto. Son diferentes formas de abordar la vida. Vale. Cualquier cosa en la vida. La mente al final intenta optimizar energía, ¿no? De algún modo. Es claro. Lo que te está diciendo, como no la gastes. Exacto. O puedes entrar en un periodo en el cual estés más identificado con tu ego porque no tienes energía y te cuesta horrores ir al gimnasio. Pero te aseguro que la esencia, el cuerpo, la ley material, le encanta que vayas al gimnasio. Es coherencia contigo mismo, ¿no? En parte. O sea, si tú quieres tener un cuerpo útil y sano para poder desarrollar tus propias habilidades y desarrollar lo que has venido a hacer, necesitas mantenerlo. Y yo, por ejemplo, hablo mucho sobre esto. Los motivos por los cuales empiezas a hacer algo. Y creo, de hecho, que te he escuchado a ti poner la misma metáfora del cohete en el podcast con tal. Un cohete utiliza 5 combustibles diferentes en su proceso de salir al espacio, ¿no? Al principio utiliza el más fuerte, luego va cambiando y luego utiliza otro. Sí que es verdad que creo que quizá si nos pasamos de espirituales y nos ponemos a juzgar nuestros
motivos, nuestro impulso, quizá no empezaríamos muchas veces, ¿no? Como voy al gimnasio para follar más. Eso hago cuando soy adolescente, ¿no? Pero bien, utilízalo, no pasa nada, ya lo trascenderás en un futuro, porque si no, Correcto. te quedas quieto pensando que tienes que meditar todo el día de algún modo, ¿no? Hay una trampa y que creo que sí que hay que aprovechar esos impulsos del ego, que luego cuando ya te haces mayor, quizá ya no hace falta utilizar tanto quiero ser mejor que mi hermana, ¿sabes? No, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que hay que utilizar el combustible que tengas o crees que hay que trabajarlo? Claro, no. Lo importante, el motivo, o sea, tú puedes ir al gimnasio para follar más y está bien. Lo importante es que no te engañes y que sepas por qué lo estás haciendo. No, aquí no vamos a juzgar nada. La espiritualidad, hay una rama que se encarga mucho en juzgar. No hay que juzgar nada, ni tus propios juicios hay que enjuiciar. Ah, qué buena. Pero darte cuenta que lo estás haciendo por eso. Simplemente que te cuentes verdad. Porque cuando te cuentas verdad es cuando estás preparado para trascenderlo, ¿no? Yo empecé a emprender en busca de dinero. Quería dinero. Me apegaba al dinero. Cuando me di cuenta de que eso era un apego y que lo único que estaba buscando o que estaba proyectando en el dinero, porque en el dinero proyectamos una serie de cosas, el dinero es el elemento en el que más cosas proyectamos. Dije, a tomar por culo el dinero. Es que te lo juro que no tengo más de 2.000 euros en el banco. Es que me la pela, me lo gasto. O sea, le invito a mis padres. Cuando tengo mucho, intento soltarlo. Compro Bitcoin, lo mando a... Porque entiendo que el dinero es una energía y que cuanto más apegado está el dinero, menos voy a traer. Y que te juro que desde ese momento nunca me ha faltado el dinero. 100%. Nunca, ¿eh? Y no sé ni cómo llego a fin de mes. Te lo juro que no sé ni cómo llego. Pero es que no me falta el dinero. Y me llegan por aquí y digo, perfecto, ¿sabes? Todo a lo que te apegas no sale bien. Apegos, ¿no? No sale bien. Es decir, mira, a mí me ha pasado mucho. Yo siempre he sido el subtipo conservacional, es de medir mucho coste-beneficio y tal. Ahora en este podcast, claro, al principio no daba mucha pasta, ahora está empezando a dar más. Y medía todo mucho. ¿Cuándo empezó a funcionar más? Cuando empecé a dar más. Cuando empecé a no tener tanto miedo de desprenderme, de pagar bien, de confiar de algún modo en el universo. Y es que me lo devuelve. O sea, no... El hecho de optimizarlo todo hasta el último segundo, hasta el último euro en este caso, es contraproducente muchas veces. Sí, tenerlo todo controlado, medirlo todo, eso es del ego. Que no digo que esté mal, ni que no sea funcional. Evidentemente, claro que sirve. Hay que tener un control de ingresos y gastos, hay que ver tal, hay que ver cual. Evidentemente, vivimos en un mundo material. Sí. Pero dale el lugar que ocupa. No lo pongas en la primera parte de la lista. Completamente. Porque, ¿qué es lo más importante del podcast? ¿Qué es lo más importante? La esencia, la comunicación, que las personas que nos escuchen se lleven algo provechoso para sus vidas, aportar. Si eso lo pones en el primer lugar, no te preocupes, que el dinero llegará. No te preocupes. Completamente de acuerdo. Y mira que también se puede conseguir persiguiendo, ¿eh? Porque yo he perseguido y a base de disciplina y fuerza ir en contra, que luego acabas amargado, ¿no? Como me pasó. Pero se puede conseguir. Lo que pasa es que consigues cosas que no quieres conseguir. Ese es el problema. Que la disciplina, por mucho que te creas que te está llevando a sitios, cuando empiezas a emprender por pasta, que es como empezamos la mayoría, y la consigues, te das cuenta de que lo que querías no era dinero. O sea, sí, en parte, tampoco nos rechacemos, obviamente, vivir bien hace falta. O, por ejemplo, ¿por qué dejas de ir al gimnasio cuando lo haces para follar más? Porque no es algo trascendental. Puedes utilizarlo un tiempo. Claro. Yo siempre digo una cosa, el propósito no es el adecuado. Cuando el propósito es el adecuado, o sea, cuando tú emprendes por dinero, tú puedes conseguir dinero y la vida te da dinero. Sí. Ahora, ¿cómo lo has logrado? ¿El fin justifica los medios? ¿Qué has tenido que pasar para llegar a ese dinero? 100%. En cambio, cuando tu propósito está en ayudar, da igual de la forma que sea, no te preocupes, céntrate en el proceso. Vendrá. Te aseguro que también viene. Lo que pasa es que tú puedes elegir el camino lleno de rocas, de piedras, de pinchos, o el camino suave, el camino ligero. ¿Cuáles son los problemas que ves en la mayoría de gente en cuanto al dinero? ¿Qué creencias hay instaladas ahí? Porque has dicho que proyectamos mucho. ¿Cómo lo ves? En el dinero proyectamos todo tipo de creencias, emociones. El dinero es el elemento más marginado de la sociedad. ¿Por qué?
Pero, de alguna forma, porque entendemos que es un elemento de transacción y que ponemos ahí el foco, ¿no? Pero el dinero simplemente es una consecuencia. El dinero proyectamos seguridad, proyectamos anhelos, éxito, proyectamos incluso relaciones, ¿no? Cuando tenga dinero tendré una pareja guapa. O sea, proyectamos una serie de cosas que eso está en tu mente. Lo que te decía antes, están todas las versiones del dinero. ¿Cuál es la real? La neutra. El dinero simplemente es un papel de intercambio para bienes y servicios. Punto. Punto. Si lo acumulas, te estás ahí volcando tus creencias de seguridad, de que evidentemente, no se me entienda mal, hay que tener unos ciertos mínimos, ¿no? Pero esas personas que acumulan dinero, millones, o sea, no lo entenderé nunca, porque estás utilizando el dinero de forma errónea. El dinero es para que fluya, para que es un fluir, es como un río. ¿Qué es la inflación? Pues que se pudre el dinero. El dinero se pudre, entonces que rule. Entonces, cuando el dinero empieza a rular, te vendrá. Y sobre todo cuando dejes de proyectar en el dinero todos tus anhelos, tus frustraciones, las creencias que tenían tus padres. Es una unteachable lesson, le llamo yo. Que el dinero no te da la felicidad. Es algo que solo consigues ver una vez lo has conseguido el dinero. ¿Lo ves así? ¿Crees que es estrictamente necesario conseguirlo para darte cuenta de que no es el salvador de tu vida? A mí me gustaría que todas las personas de este mundo llegaran a ser millonarias y tuvieran éxito, porque se darían cuenta que ahí no está. Es un engaño de la mente, es un espejismo. Es como cuando vas en el desierto, ves el oasis y desaparece. Y te pones, vale, ahora tengo 1 millón, venga, tu personaje del 1 millón ya lo ha logrado. ¿Ahora qué? Ahora por 2, venga, otro espejismo, qué guay, ¿eh? Venga, el segundo 1 millón, bien, lo tienes. Y la vida te lo da. Si es que lo bueno es que la vida te lo da. ¿A qué coste? ¿A que te pille un cáncer en claro, no sé? Claro, y ahí está tu pobreza, amigo. Ahí es donde está tu pobreza, que solamente persigues el dinero, que no te has dado cuenta de las leyes espirituales. ¿Sabes qué creo? Mira, esto también lo comentaba ayer. Los números es agarrar la vida demasiado fuerte, porque es un constructo social. Es decir, tú te pones un objetivo numérico de quiero 1 millón de euros. ¿Por qué? Pues porque es 1 millón, yo qué sé, ¿sabes? O incluso más allá, quiero subir un podcast a la semana. ¿Por qué un podcast a la semana? Porque lo hace todo el mundo. Quiero subir una newsletter, quiero crear una newsletter al día. Creo que el constructo social de la semana, del mes, de los 365 días, ha podrido el fluir en muchos sentidos. Creo que los números hacen mucho daño y son necesarios, ¿no? Tienes que llegar a las 10 de la mañana, sí. Tal. Pero es que incluso levantarte a las 6 a.m., ponerte la alarma a las 6 a.m., ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué animal en la vida se pone una alarma para levantarse? Tío, tienes que dormir lo que tienes que dormir. O sea, no hay otra. Entonces, como que el regirnos por un constructo social muchas veces apaga nuestra pasión. Por ejemplo, yo empecé a crear un reel al día hace, no sé, como 2 o 3 años. Aprendí muchísimo y me fue súper bien, porque al final lo que tienes que hacer es mucha práctica para aprender de algo, ¿no? Pero dejé de hacerlo al año. Subí como, no sé cuánto, es la mitad. Subí como 200 reels en 365 días. Y al final dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque me quemé, porque no lo hacía por inspiración. Lo hacía porque me había marcado que un reel al día siempre. Si yo hubiera hecho cuando me apeteciera un reel, lo seguiría haciendo ahora mismo. Entonces, lo que tú te crees que te va a propulsar por encima de la competencia porque tienes mucha disciplina, lo que estás haciendo es acortando tu capacidad de seguir haciendo eso que te gusta o que te gustaba en un principio. Y Naval tiene otra que es muy buena, que es find something that feels like work for others but play for you. Encuentra algo que se sienta como jugar para ti y que para otros sea trabajar. Totalmente. O sea, yo soy anti-objetivos. Yo más que marcarme objetivos, me marco sensaciones o me marco, por así decirlo, hechos, ritos. O sea, yo no celebro cuando llego a 100.000 suscriptores. Yo celebro cuando alguien me escribe un mensaje y me dices, oye, Samuel, me ayudaste. Mira, como mensajes que he recibido, tenía planeado suicidarme tal día y no lo voy a hacer. Tu vídeo me ha ayudado. Tal. Eso es muy fuerte. Ahí esos días
cojo a mi pareja y digo, vámonos a cenar. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, la mente es rígida. Y a veces sirve, ¿no? Te pones un objetivo, vale, perfecto. Pero claro, estás de nuevo forzando la máquina. ¿Por qué? Porque es un constructo mental, es algo que tiene poca solidez o poco propósito. En cambio, cuando tú le das un resignificado a subir un reel al día, es decir, yo voy a hacer una pieza de contenido al día que ayude a las personas. Tú te levantas por la mañana pensando que eres útil, que vas a ayudar a las personas. E incluso ahí, tú vas a subir más de uno al día. ¿Por qué? Porque hay un motivo que te trasciende. No es un motivo de la mente, no es un motivo de datos, es un motivo espiritual. Y ahí la cosa fluye. Porque para ti hacer un reel tiene un significado trascendental. Vas a ayudar a alguien. Esto en Occidente no se entiende. Y cuesta, ¿no? Porque siempre estamos pensando en el yo, lo que hay para mí, cuánto voy a facturar, cuánto voy a ganar. Pero dale la vuelta a la tortilla. Vale, perfecto, facturar, todo eso, muy bien, perfecto. ¿A quién vas a ayudar? ¿Cómo vas a ayudar? Eso es lo potente y eso es lo que da significado a tu vida. ¿Qué he hecho nada más llegar aquí? Te he cogido y te he dado un libro. Es verdad, sí, completamente. Siempre pensar en that. Si tú quieres cambiar tu vida hoy, ahora mismo, no mañana ni pasado, hoy, empieza a dar. Empieza a ofrecer. 100%, tío. O sea, creo que nuestra mente intenta coger más de lo que da. Y es completamente al contrario. O sea, lo tenemos todo al revés, tío. Sí, todo al revés. El mundo espiritual funciona justamente al revés. Cuanto más deseas, menos te da la vida. Cuanto menos deseas, más te da la vida. Cuanto más te apegas a tu pareja, más se aleja de ti. Cuanto más te desapegas de tu pareja, más viene hacia ti. Cuanto menos necesitas a la gente, más vienen a ti. Cuanto menos necesitas el dinero, más viene a ti. Es justamente al revés de lo que quiere la mente. Vale, te voy a poner un contraargumento aquí, ¿vale? Vamos a hacer de abogado del diablo. Yo me imagino a alguien de... Bueno, da igual, independientemente de la edad, que no tenga para llegar a final de mes y diga, sí, claro, eso está muy bien en vuestro mundo de Yuppie porque tenéis pasta o lo que sea. ¿Cómo le haces ver a esta persona? ¿O cuál sería el camino para salir de no llegar a final de mes a poder dar más que recibir? En esos momentos el juego se vuelve complicado porque te crees más al ego y porque estás más identificado, estás más en un modo supervivencia. Entonces ahí es evidente que la persona puede llegar a tener un problema, ¿no? Real, ¿no? Un problema de que no tenga para comer, por ejemplo, situaciones duras vamos a poner, ¿vale? Sí. Claro. A ti, estar en modo miedo en esa situación, se lo preguntaría a ella, ¿no? Siendo honestos, ¿te ayuda o es cuando necesitas más claridad que nunca? Cuando tú estás en esa situación, ¿realmente la parte de culpa, la parte de perseguir el dinero, te ayuda? ¿O lo que necesitas es templanza para ir a buscar un empleo? Si tú vas a un empleo necesitando el dinero, nervioso, ¿esa persona te va a contratar o te va a ver un poquito necesitado, te va a ver un poquito con el pie torcido? No, necesitas templanza. Y necesitas aparecer ahí con una sensación de que, ok, estoy en una situación, pero voy a solucionarla y voy a coger la responsabilidad, ¿no? Es esa templanza la que yo le transmitiría a esa persona. Que observar lo mismo de siempre, ¿no? Que observe sus pensamientos, que observe el ego, porque en esos momentos es cuando más lo necesitas. Me imagino que la mayoría de gente está en ese estado de necesidad. Bueno, no sé si los espectadores de ese podcast quizá no, pero ¿cómo pasamos de ese estado de necesidad a abundancia? Que es una palabra un poco tal, ¿no? Pero ¿cómo confiamos de algún modo? Claro, aquí ya nos metemos en espiritualidad más profunda, ¿no? Entendiendo de que cuando Dios hizo todo esto, te puso a ti por algún motivo, ¿no? Y que lo que te está pasando tiene un significado y que simplemente debes tener fe y confiar y seguir con las herramientas que tengas y con el nivel de conciencia que tengas, continuar, sabiendo que hay algo que te sostiene porque hay alguien que ha elegido que tú estés aquí, ¿no? Es difícil, sí, no digo que sea fácil, evidentemente, pero ¿qué remedio te queda? Eso es confiar, tener fe en ti y hacer lo que hay que hacer en cada momento. Cuando hablas de Dios, entremos un poco en todo esto. ¿A qué te refieres con Dios concretamente? La gente se piensa que Dios es una persona con barba blanca que te juzga por las cosas que haces y eso es el ridículo del ego, lo más absurdo del ego que ha dado en las religiones y en la espiritualidad.
Dios, por así decirlo, es una vibración, es un estado de conciencia en el cual tú puedes sintonizar. Dios está aquí. O sea, cuando dicen que Dios está en todas partes, es verdad, está aquí porque todo es a partir de eso, todo nace de lo inmanifestado en lo manifestado. Simplemente que nosotros no conectamos con Él porque le ponemos nubes al sol, ¿no? Entonces, no podemos ver el sol porque hay nubes. Le ponemos trabas a Dios. ¿Qué Entonces, representan esas nubes? ¿Qué son? por ejemplo, los pensamientos, las leyes. Esas nubes son las consecuencias de no seguir las leyes, que todo lo rigen. Y ahí, cuando tú cumples las leyes, yo le decía a Dios, o sea, decía Jesús, el camino estrecho, el camino amplio. ¿El camino estrecho cuál es? Cumplir las leyes. ¿El camino amplio cuál es? Violarlas. Que siempre está el diablo y el angelito, ¿no? El diablo que te dice que las violes, que las tendencias de ahí fuera, ¿no? El alcohol, el sexo, Sodoma y Gomorra, todo eso. Entonces, sigue las leyes y entras en ese estado de vibración, como si fuese una radio, donde vas sintonizando, te vas aproximando. Os invito mucho a que investiguéis sobre los niveles de conciencia del Dr. Hawkins. Ahí veréis el toner de la radio, o sea, cómo poco a poco vas sintonizando a la frecuencia de Dios. Y ahí hay niveles, ¿no? Van habiendo niveles entre medio. Eso es Dios. Nosotros somos una expresión de Dios, por eso tenemos una parte creadora de Él. Me gusta yo también lo entiendo así. En cuanto a religiones, yo no sé si juzgo demasiado por falta de conocimiento quizá, pero me suena mucho creo que es la frase de Jung, ¿no? El fanatismo sobre compensación de la duda. Para mí las religiones han acaparado esa parte de la espiritualidad, de no dejarnos fluir y descubrir a nosotros mismos, pero lo juzgo desde fuera porque no me he leído la Biblia, no me he leído el Corán, no me he leído, no sé, ni siquiera de budismo, más que lo que me cuentan aquí. Cuéntame un poco tu visión sobre las religiones y cómo funciona. Mira, aquí, hasta el 1800, todas las respuestas que dábamos era Dios, a través de la religión, lo místico, lo esotérico, ¿no? A partir del 1800 vino la ciencia, lo cual estuvo muy bien porque relegó parte de esas respuestas a la ciencia comprobables. Pero ¿qué pasó con la ciencia? Que nos dejó huérfanos de espiritualidad. Nos volcamos en lo material, en el método cartesiano newtoniano. Lo que no se puede comprobar no existe. Eso nos deja huérfanos de espíritu, algo que es realmente malo para nosotros. Entonces hay que coger las religiones como lo que son. Un inicio puro, muy bueno, porque los grandes precursores de las religiones no fundaron las religiones. Buda no fundó el budismo, Jesucristo no fundó el cristianismo, Krishna no fundó el hinduismo, sino que se crearon a través de sus enseñanzas. Ellos jamás habrían permitido, yo creo que hoy en día, lo que voy a decir es muy fuerte, Jesucristo iría en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que se dice en un nivel de conciencia es muy difícil que sea interpretado por otro nivel de conciencia. Entonces, a raíz de ahí se malinterpretó y se fundó la religión. Oye, ¿qué te sirve? Perfecto. Aquí no vamos a juzgar nada. Dale al cristianismo. Encuentra tu salvación. ¿Qué te sirve el budismo? Perfecto. Dale al budismo. Pero entendiendo que toda religión nace de una verdad y luego poco a poco se puede ir tergiversando. Ese es el lugar que para mí ocupa las religiones. La Biblia realmente es un libro espectacular. Todo lo que son los apóstoles, los discípulos de Jesús, o sea, Marcos, Mateo, Lucas, tienen una palabra brutal porque narran la palabra de Jesús. A medida que te vas adentrando en Romanos, Corintios, lo que sucede es que vas viendo cómo se va difusando esa palabra, cómo se va tergiversando. Y es que lo puedes ver claramente. Cuando Jesús habló de que las mujeres no podían hablar en la iglesia. Cuando Jesús habló de no comer carne el Viernes Santo. Nunca en la vida. ¿Quién dijo eso? Personas que malinterpretaron su palabra. ¿Cuál es la verdad transversal en todas las religiones? ¿De dónde parten? La verdad es que si tú te vas a los orígenes de lo que dijo Buda, los sutras, Krishna, muchos maestros zen, Jesús de Nazaret, todos dicen lo mismo, de ahí las leyes, todos dicen exactamente lo mismo. Ten fe, confía, da, sea amable, observa la verdad. O sea, todo nace de una verdad absoluta, que muy pocos la experimentan. Estos grandes avatares sí que la experimentaron. Pero no hace falta más que ir al origen para que te des cuenta de que todos decían lo mismo.
todos estaban en conexión con Dios y todo lo que decían era era Dios hablando a través de ellos. Esa es la verdad más absoluta. Ahí a eso no se podía refutar. La palabra de Jesús no había contraposición. A los fariseos los tenía fritos. No podían rebatirle. ¿Por qué? Porque no hay argumento en contra de la verdad. Cuando alguien te puede rebatir, que creo que es el lugar donde se encuentran, ¿no?, y las religiones, ahí ya no hay verdad. Ha sido por el obra humana, por decirlo así, que ha tergiversado, y supongo que también el ego, ¿no?, y la mente, como intentando sacar provecho de la espiritualidad. O sea, si tú te coges la Iglesia Católica, por coger una, que yo creo que es la que más se ha tergiversado, también la más grande, es un constructo del ego. El Vaticano, oro, grandes... o sea, Jesús decía, no acumuléis. ¿Por qué habéis de acumular? Si en los lirios del campo que no se afanan, Dios las provee mejor que el rey Salomón, ¿cuánto no más os ha de proveer a vosotros, hijos de poca fe? No acumuléis, os inventéis estructuras del ego para tener seguridad, porque al final nace del miedo. Entonces, Jesús lo dijo muy claro. Y la Iglesia Católica no es más que un constructo del ego, bajo mi punto de vista. Ojo, puede haber alguien que me diga que no y que le ha ayudado. Perfecto. Pero observa todo eso, ¿no? Y en cuanto a religiones, no son... O sea, yo por lo que dudo es por la historia en sí, por los nombres, ¿no? Porque hay varias perspectivas de religiones. Muchas vertientes. Muchas vertientes. Esto es lo que me hace dudar, ¿no? O sea, yo me adhiero más a la espiritualidad laica de algún modo, ¿no? Como supraconsciencia, Dios como concepto, como tenemos alma, como todo lo que acabas de decir. Pero de lo que dudo más es de las historias en sí. Yo no he estudiado, ¿eh? Pero, o sea, ¿qué opinas tú concretamente sobre las historias que se han contado ya no desde lo humano, sino desde Jesús, desde Buda, desde ahí? Yo creo que existieron esas personas. Una persona no puede liarla tan parda como Jesús, porque estamos al año 2025, después de su muerte, y que no haya existido realmente. Creo que hubo una existencia de un hombre que fue revolucionario, que iba en contra de la ley establecida, aunque él no iba en contra de la ley, pero la forma en la que él se desarrolló, que hablaba con prostitutas, que le hablaba a los niños. Pensamos que estamos hablando de Belén, ¿no?, de Jerusalén, donde no se podía hablar a las prostitutas, donde la repudiada estaba mal vista ante los ojos de la sociedad. Y Jesús iba a los enfermos iba a los enfermos, a los ciegos, iba a las prostitutas a orar, a hablar con ellos, ¿no? Y eso a la ley, a los fariseos los chocaba mucho, ¿no? Entonces fue una persona que vio la verdad y que la practicó, ¿no? Entonces generó mucha convulsión, tanto que lo crucificaron, ¿no? Iba tanto en contra de la ley, pero no por ir en contra de la ley. Él lo decía, yo no voy en contra de la ley de la ley de Abraham, ¿no? O la ley... él iba a traer una nueva visión del mundo, ¿no? Y de hecho lo hizo. Entonces, claro, ante los ojos de los demás proyectaron ante él un odio tremendo porque ponía de relevancia toda su ignorancia y una forma de vivir muy poco, con una espiritualidad muy poco práctica para los que la practicaban, ¿no? Así que lo crucificaron. Buda tuvo más suerte porque yo creo que Buda pues falleció en una cama, ¿no?, de mayor, pero es exactamente lo mismo. Todos querían, en el mundo occidental, el mundo oriental, todo el mundo quería iluminarse. ¿Y cómo perseguían esa iluminación? Apegándose a la iluminación, ¿no? Llegando a un sometimiento del cuerpo, renunciando a todo lo material. Y Buda, lo que dijo, una de las primeras enseñanzas de Buda, fue encontrar el camino del medio, ¿de acuerdo? Que es ni muy hacia un lado ni muy hacia otro, ¿no? Fueron personas que revolucionaron la humanidad y que a día de hoy todavía seguimos hablando de ellas, ¿no? O sea, son personas con un nivel de conciencia altísimo, entiendo, ¿no? 1000. Vale. Nivel de conciencia 1000. Hablemos un poco sobre el nivel de conciencia. ¿Cómo se concibe eso? Esto es un poco más complejo, pero los niveles de conciencia fue una tabla que desarrolló el doctor David Hawkins, que también estuvo en un nivel de conciencia 1000, y que le fue revelado un poquito cómo vibra cada una de las cosas. O sea, una mesa, un animal,
tú y yo estamos vibrando en una cierta frecuencia, ¿de acuerdo? De hecho, esto es incluso ciencia. Hay estados del cerebro donde cuando estamos en más relajación son las frecuencias teta, alfa, etcétera, hasta que cuando estás más estresado son otras frecuencias, ¿no? Pues él ideó una tabla donde, según tu emoción, ¿vale?, todo se puede calibrar a través de esta frecuencia. Como te decía, Dios es una frecuencia, a más elevada sea tu frecuencia, más podrás entrar en contacto con la verdad, con el amor, ¿de acuerdo? Hay muchas personas, como antes me has comentado, una persona que está en supervivencia, que me diga, ostras, ¿cómo puedo amar? ¿Cómo puedo dar si realmente estoy en la culpa, estoy en la vergüenza? Claro, porque en ese momento te es muy difícil sintonizar con esa información. Tienes que ir pasito a pasito, ¿no? Entonces, a través de esa escala, nosotros podemos medir en cuánto estuvieron los avatares, teniendo en cuenta que hay una conciencia, que nosotros nos podemos comunicar con ella y que alberga toda la información a través de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es un poco más complejo, pero a través de nuestro cuerpo, nosotros, haciendo un test, podemos ver en qué frecuencia está cada una de las cosas que nos rodean, desde una persona a un animal, a una civilización, a un país o a una empresa. Algo inerte también tiene nivel de conciencia. O sea, una mesa puede tener nivel de conciencia. Sí, totalmente. Claro, no es la misma mesa, una mesa que se ha hecho en una cadena de producción que una mesa de un artesano donde ha hecho sus dibujos, donde la ha pulido a mano. Esa tiene un nivel de conciencia más alto. Pero eso me hablabas antes sobre la ropa, que también según cómo haya sido confeccionada y tal, ¿no? Qué interesante me parece. ¿Sabes qué? Hay algo de lo que no se habla demasiado, que es que consumir contenido o información en tu nivel de conciencia es muy importante. Porque cuando tú no sabes ni qué es la conciencia o cuando no has escuchado nada de esto, y yo me leí el libro de cómo habló Zaratustra o no sé qué. Ah, sí, muy bueno. Claro, yo me lo leí hace tiempo, no entendí nada, ¿sabes? Y me pasa mucho con los invitados, porque no sé cómo este podcast no sabían por dónde iba, pero al final ha acabado siendo espiritualidad, ¿sabes? Muy bien, no, está genial. Y claro, yo me doy cuenta cuando interacciono con alguien que mi nivel de conciencia no está al nivel suyo, por lo tanto no entiendo muchas cosas de las que me está hablando, pero claro, como estoy constantemente trayendo a gente, voy siendo capaz de adquirir más información y en retrospectiva me doy cuenta de muchas cosas de las que me hablaba ese invitado. Esto se refería. Yo no entendía nada en ese momento y eso mola y es importante como ser capaz de zoomoutear y poder ver en qué nivel estás o percibir, y ya no como ego, como número, como estoy aquí arriba o estoy aquí abajo, sino más bien para ser capaz de atraer a tu vida en algo que te ayude a subir al siguiente nivel. De nada te sirve que te expliquen, poniendo la metáfora de negocios, yo que sé, algo súper técnico cuando tienes una empresa que factura 100 millones, cuando tú aún no facturas ni 1000. Entonces, creo que con la espiritualidad o con la conciencia pasa algo parecido. Sí, claro. El nivel de conciencia, por así decirlo, te puede dar unos ciertos invitados o incluso unos ciertos contenidos. Siempre vas a encontrar el que está justamente por debajo, que es el que querrá el ego, ¿no? El conflicto, a lo mejor la culpa, ¿no? O ver noticias, ¿no? Que es justamente el que está por debajo, o puedes ver el que está por arriba o en tu nivel de conciencia, ¿no? Entonces es cuestión simplemente de, tú sabes cuál es el que está por encima, ¿no? Es muy difícil muchas veces entender, porque hablan con palabras, con términos, o a lo mejor no se llega a entender, porque como te decía antes, lo que se dice a un nivel de conciencia es difícil que sea interpretado en otro nivel de conciencia, pero sí tengas en cuenta, mira, esto puede ser una buena metáfora de, tú quieres saber en qué nivel de conciencia está, mira qué contenido miras. Tú estás mirando noticias, estás mirando conflicto, estás mirando guerras, estás mirando tal, es que tú estás ahí en una situación pues, de conflicto interior. Si tú estás mirando podcast de espiritualidad, como puede ser este, tú estás ya en un punto pues, que a lo mejor te estás desarrollando, quieres salir de ahí, quieres salir de la culpa, del victimismo, estás aprendiendo, no pasa nada, quizás no lo entiendes todo, pero estás poniendo interés y eso es lo más importante. Samuel, me ha encantado la conversación, la verdad. Ahora hago esta última pregunta, así como, ahora te dan un micro y todo el mundo te escucha y todo el mundo prestará atención y te hará caso de algún modo. ¿Qué dirías? Wow, diría muchas cosas, ¿eh? Tienes tiempo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, básicamente a todo el mundo le diría que le diera una oportunidad a escucharse,
abrirse a la espiritualidad y a entender un poquito cómo funciona su mundo y sobre todo su mundo interno. Que se desapegue de palabras, puede ser, aquí en este podcast hemos dicho palabra Dios, hemos dicho palabras quizás que a lo mejor les suena a religión, que a lo mejor pueden entrar en conflicto con las personas, pero que no lo tomen como algo literal, solamente son palabras, que realmente experimenten, que le den una oportunidad, que su vida va a mejorar muchísimo y que no tienen que condenar su vida a una vida sin sentido, a una vida de sufrimiento, a una vida donde no se entiendan, que hay solución para ellos, simplemente tienen que darle la oportunidad. Y si no le dan la oportunidad, quizás es porque necesitan todavía sufrir un poco más. Eso por una parte. Y segundo, lo que yo recomendaría es silencio, meditación, observación, escucharse a uno mismo. Sé que es muy doloroso estar en silencio, sin hacer nada. Es algo que parece muy simple, pero las cosas más complejas de la vida a veces son las más simples, ¿no? Entonces, silencio, siéntate en un banco, en tu habitación, no hagas nada, no mires el móvil, haz un proceso de introspección, 2 horas, 1 hora al día, lo que puedas, porque eso te va a dar un entendimiento de ti brutal. Y desde ahí nace todo. Desde comprender, yo siempre digo que el que no escucha no tiene posibilidad de aprender. Entonces, cuando tú no te escuchas interiormente, no tienes capacidad de aprender, de saber cómo funcionas. Esos serían como los 2 puntos más importantes. Me ha encantado, tío. Samuel, la verdad. Muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Perdón. ¿Dónde te pueden encontrar, Samuel? Mira, me pueden encontrar en YouTube. Hago vídeos en YouTube, en Instagram, en TikTok. Próximamente saldrá mi libro y lo pueden comprar en preventa, Las 12 leyes espirituales. Pondremos el Ahí link. también es un libro de casi 300 páginas que le he dedicado 3 años. Minuciosamente he escogido cada palabra. Cada cosa que pongo está meditada, está fluida, está canalizada. Esa también aparece un poco mi vida. Y bueno, luego tengo alguna newsletter por ahí donde también aporto valor, que si buscan en mis redes sociales la van a encontrar. Así que ahí estamos. Perfecto, Samuel. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clic aquí para ir a él y no olvides suscribirte.